para redarguir, para corregir, para instruirnos. Amén. Y yo les voy a pedir que hagamos una oración para que Dios nos siga bendiciendo con su voz, con su palabra, nos abra el entendimiento, nos dé sabiduría. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor. Te seguimos alabando, te seguimos exaltando, te seguimos glorificando, Señor, porque tú has sido bueno. Has sido bueno, Señor, para con nuestras vidas, Padre. A pesar de lo que estemos pasando, tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres digno de toda gloria, Señor. Porque muchas son las aflicciones del justo, Padre, pero de todas ellas tú nos librarás. Tú eres quien nos sostiene, Padre, quien nos fortalece, Padre. Todo lo podemos en ti, que nos fortaleces, Señor. Y no hay pérdidas, Padre, para aquel que te busca, Señor, para aquel que conforme a tu propósito es llamado, Señor. Siempre hay un propósito, Padre. Siempre hay cosas que aprender, siempre hay cosas que restaurar en nuestras vidas, que sanar, Señor, y todo nos ayudará para bien, Padre, porque te amamos, Señor. Recibe hoy la gloria. Háblanos, Padre, danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, para poner por obra tu palabra, Padre. No solamente queremos ser oidores de tu palabra, queremos ser hacedores, Señor, pero necesitamos del poder de tu Espíritu, Señor, para poder poner por obra tu palabra, porque solos no podemos, Señor. Somos muy necesitados de ti. Venimos hambrientos de ti, Señor, de tus palabras, de tu palabra viva, Señor. Venimos necesitados de Jehová. Y así seguiremos en tu presencia, con un corazón dispuesto, con un corazón que reconoce que separado de ti nada puede hacer, Señor. Háblanos el día de hoy, mi Dios, y glorifícate, Señor, bendiciendo a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con el tema, con el principio de la obediencia. ¿Se acuerdan que es de lo que les he estado hablando? De un principio muy importante en el reino de Dios, que es la obediencia, ¿sí? Y hoy vamos a ver la última clase de este principio tan importante para Dios, y que una persona que es obediente llama la atención de Dios mucho. Dios pone sus ojos sobre esa persona que obedece, ¿sí? Entonces vamos a ver 4 puntos sobre este principio de obediencia, ¿sí? Les voy a invitar a que abran sus Biblias ahí en Mateo 6, del 25 al 34. Amén. Bueno, el primer punto que vamos a ver de la obediencia es que la obediencia atrae la bendición de Dios, ¿sí? Cuando yo soy obediente, las bendiciones me van a seguir a mí y yo no voy a andar atrás de ellas, ¿sí? Vamos a leer este pasaje. Dice: el afán y la ansiedad. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos.
Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Bueno, pues todos venimos aquí a la presencia de Dios con diferentes necesidades, ¿sí? O eso al principio es lo que nos hace venir a Cristo, por la necesidad que yo traigo, ¿sí? Eso me hace venir a Él. Entonces, de cualquier índole, ¿verdad? Necesidades emocionales, necesidades físicas, algunos venimos por enfermedades, ¿verdad? Necesidades económicas, a lo mejor tuvo que pasar algo para que yo me acercara a Dios, ¿verdad? Por una necesidad. Pero dice aquí la palabra de Dios en el versículo 32, si se va ahí mismo, dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, ¿sí? Los gentiles era gente que no era parte del pueblo de Israel, ¿sí? Esos eran los gentiles, ¿sí? Todos los que no eran parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. En otra versión dice que los gentiles es la gente del mundo, ¿sí? La gente que no conoce a Dios. Entonces dice que ellos andan buscando estas cosas. ¿Qué quiere decir? Que andan detrás, ¿verdad? Andan buscando que se les supla esa necesidad, ¿verdad? Pero como les estaba diciendo este punto, ahorita vamos a ver que la obediencia, yo no voy a andar atrás de ellas, sino que estas me van a seguir cuando yo estoy obedeciendo a Dios, ¿verdad? Entonces Dios nos dice aquí: no sean como los del mundo, que andan en busca de estas cosas, ¿sí? Sino que por medio de su obediencia solitas van a llegar, ¿sí? Porque a veces sí estamos preocupados, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Por decir un extremo, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Si yo me afano, a veces me afano mucho en un trabajo, no estoy diciendo que no trabaje, que no le eche ganas, pero cuando ya es algo extremo, ¿verdad? Es que quiero una pantalla, es que quiero esto, es que quiero aquello, y estamos descuidando las cosas de Dios, las cosas eternas. Entonces yo prefiero trabajar que, por decir, ir a la iglesia, ¿verdad? Claro, si ya le pide su jefe que dé un extra, pues hágalo, por honrarlo a él y honrar a Dios, pero que nada lo distraiga, ¿verdad? Que esa no sea mi prioridad, otras cosas antes que Dios, que yo esté buscando, que yo ande atrás de ellas, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice Jesús, ¿qué fue lo que les dijo? En el mismo versículo 32, su Padre sabe de qué cosas tiene necesidad, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que aún no he conocido a Dios como mi Padre, ¿sí? Aún no he experimentado a Dios como un Padre que está al pendiente de mí, que me cuida, que va a ver por mí en todas las áreas de mi vida, ¿sí? Dice la palabra, si nosotros siendo malos, ¿verdad?, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, y nosotros, y más las mamás, ¿verdad?, estamos al pendiente de que ya no tiene zapatos, a comprarle unos zapatos, no ha comido, que coma. A veces las mamás, ¿verdad?, que ya viene noche y no, hijo, tienes que cenar, no te puedes dormir sin cenar. Fíjese, si nosotros somos así, el mejor Padre de todos es nuestro Dios. Entonces aquí dice la palabra que tu Padre Celestial sabe de qué cosas yo tengo necesidad. Por eso dice, no te afanes, no te preocupes, porque tu Padre, pero entonces necesito también conocer a Dios como aquel Padre que me cuida. Hay un salmo que dice, Jehová te guardará, dice, no dormirá el que te guarda, guardará tu salida, guardará tu entrada, Él guardará tu alma, o sea, Él te estará cuidando
el Señor es tu proveedor. Hay un versículo donde cuando Abraham iba a entregar a su hijo, ¿verdad? Y como él decidió entregarlo, Dios le dijo, no lo sacrifiques. Y le proveyó otro cordero para que lo sacrificara en lugar de su hijo. Entonces Dios es el mejor proveedor de todos, ¿sí? Y en cualquier necesidad, pero tú tienes que saber y conocer a Dios como Padre. Tú y yo tenemos que experimentarlo como Padre. ¿Por qué? Porque cuando los hijos tienen a sus padres, sienten mucha seguridad, sienten mucha estabilidad. Cuando tienen a sus padres, bueno, en lo personal, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios porque yo así me sentía con mi papá. Sentía como que todo va a estar bien. Si pasa algún problema, Él lo va a arreglar, mi papá lo va a arreglar, ¿sí? Entonces por eso es bonito conocer a Dios de esta manera, este aspecto de Dios, conocerlo como mi Padre, para que yo tenga esa seguridad, esa confianza, ese reposo, pero necesito conocerlo. Entonces dice también un versículo, nada más que no encontré bien la cita, pero dice, aún no está la palabra en tu boca. Cuando nosotros oramos, dice, aún no está la palabra en tu boca y Dios ya sabe qué es lo que tú le vas a pedir, ¿sí? Porque Él es tan poderoso que conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos, ¿sí? Como decía Juan Carlos, Él no tiene mala memoria, ¿sí? Dios no se olvida de nosotros, no se olvida de nuestras necesidades, ¿sí? Pero también Él nos da la clave. Ahí en el versículo 33 dice, fíjese, esta es la clave, y nos dice cuál debe ser mi prioridad, porque a veces yo tengo mal mis prioridades, ¿sí? Dice, mas buscar que primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿sí? Volvemos a que me va a seguir, ¿sí? Pero ¿qué? Si yo busco primero hacer la voluntad de Dios, ¿y dónde encuentro la voluntad de Dios? A través de su palabra, ¿sí? Este es el mismo corazón de Dios, y aquí yo encuentro su voluntad. Entonces eso es buscar primeramente el reino de Dios, ¿sí? Lo que Dios quiere, y lo demás va a venir por añadidura. Pero a veces tenemos esa ecuación al revés, ¿verdad? Estas son las instrucciones que Dios nos da. Como cuando usted va a preparar algún alimento y usted tiene que ver la receta. Si no la sigue al pie de la letra, no le va a salir, ¿verdad? Así es, así son las cosas en Dios. Él me está diciendo, busca primero el reino de Dios, y lo que tú necesites, igual te va a seguir, vendrá por añadidura, ¿sí? Váyase ahí al Salmo 37:4. Es un paralelo con este versículo 33, ¿sí? ¿Qué quiere decir paralelo? Que es parecido a lo que dicen, ¿sí? Es casi igual a lo que dicen. Váyase ahí al Salmo 37:4. Amén. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová, otra vez, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿sí? Pero tenemos que seguir los pasos. Primero, deleitarme, buscar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios me pide, verdad? Que yo haga para que Él conceda esas peticiones. Pero a veces, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no se acuerda de mí? ¿Sí? Pero ¿cómo están nuestras prioridades? ¿Qué es lo que nosotros tenemos en primer lugar antes que a Dios? ¿Sí? Entonces igual hay que seguir las instrucciones para que las cosas nos salgan bien, ¿sí? No podemos cambiar esto, ¿sí? Y para que venga la bendición de Dios. Ahí en Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Dice, sino que de día y de noche vas a meditar en él, o sea, lo vas a leer y vas a estar pensando, sí, lo vas a estar, Señor, ¿qué me quieres decir? Dice, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿sí? Pero ¿qué dice primero? Nunca se apartará de tu boca, para que guardes y hagas
¿sí? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿sí? Dice a veces el hermano Matías, es que está fácil, ¿verdad? Y aquí Dios nos está diciendo cómo hacerle, nada más obediencia a su palabra, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque Dios desea bendecirnos. ¿Quiénes desean bendición? Yo quiero la bendición de Dios, ¿sí? Dice, Dios desea bendecirnos en todo, pero ¿qué es lo principal que Dios desea? ¿Sí? Vámonos ahí a 3 de Juan, capítulo 1. Es ya al final, antes de Apocalipsis, vayas hasta Apocalipsis y regreses un poquito. Allá 3 de Juan 1:2. Amén. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como como prospera tu alma. Entonces también nos dice la Biblia que los pensamientos de Dios hacia mi vida son de bien, para darnos lo que nosotros, para concedernos las peticiones de nuestro corazón. Pero dice, yo quiero que prospere tu alma. ¿Qué es lo que hay en nuestra alma? Nuestras emociones, nuestra mente, nuestro corazón, ¿sí? Él primero desea lo interno, ¿sí? ¿Por qué? Hace poquito, ayer estábamos platicando con una pareja que empezaron a pasar muchas necesidades económicas. Ellos no son cristianos. Él se fue 1 año y medio a Estados Unidos y pues según esto que porque iba a mandarle a la esposa para que pagara todas las deudas. Total, ya regresó y no han pagado nada. ¿Qué le hizo la esposa? ¿Quién sabe? ¿Sí? No tenemos aún la sabiduría para administrar lo que Dios nos quiere dar. Por eso Dios dice, yo te quiero enriquecer en tu espíritu. Amén. Para que puedas después ser un buen administrador de lo que Dios te dé, ¿sí? Porque a veces ni en esa cuestión, a veces de repente, ¡pum!, ya voló todo, ya se me fue todo el aguinaldo, ¿sí? Bueno, entonces, ese es Dios nos quiere primeramente enriquecer, quiere que prospere mi alma, ¿sí? Lo interno. Pero mire, Dios me llevaba, váyase allá a Mateo 5, cuando yo decía, es que sí, lo interno es lo que Dios desea principalmente. Dios no está peleado con las riquezas, con las bendiciones. No es malo pedirle a tu Padre Celestial, porque a veces pensamos que el ser pobre, voy a ser mejor hijo de Dios. Dios no está, los hombres de Dios eran hombres en esa cuestión, ¿verdad? Hay muchas cuestiones. Eran muy ricos, ¿sí? Pero era gente que primeramente era muy obediente a Dios. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? ¿Ya lo tiene ahí Mateo 5? Entonces espérenme tantito. Fíjense cómo Dios les hablaba cuando les enseñaba Jesús a sus discípulos. Les decía, mira, estas personas son las que van a ser bienaventurados. ¿Qué es bienaventurados? Doblemente bendecidos. Y les habla de cosas internas, ¿sí? Vamos a leerlo. Mateo 5, del 1 al 10, ¿sí? Dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, fíjese aquí, vamos a empezar con las bendiciones. Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿sí? Los necesitados de Dios. Aquí no está hablando tanto de esto, ¿sí? Sino una persona que reconoce cada día su necesidad de Dios, ¿sí? El 4, ¿por qué dice? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No es tanto porque te golpean y te agarras a llorar y llore, ¿verdad? No está hablando de eso, ¿verdad? Sino por causa de las cosas del Señor. A veces nos toca padecer, ¿sí? Pero ¿qué dice? Ellos recibirán consolación. Y luego dice, bienaventurados los mansos. En otra versión dice, los reconciliadores, ¿sí? Los que en vez de provocar un pleito, preferimos, a veces me tengo que callar para no provocar un problema, ¿verdad? Entonces, bienaventurados los mansos, los que pueden tener ese dominio propio. Nos habla de ese dominio propio. ¿Por qué? Porque ellos recibirán
la tierra por heredad. Pero se fija cómo está hablando de cosas internas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Sí? Hambre y sed, necesidad, ¿sí?, de que se cumpla la voluntad de Dios, de escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. ¿Sí? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Sí? Bienaventurados, otra vez, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y ya dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces tú tienes que saber que Dios quiere bendecirte. Dios nos quiere bendecir. De hecho, Él busca pretextos para bendecirnos. Pero cuando no hay, pues está difícil, ¿verdad? Pero Él desea bendecirte, pero quiere que primero prospere mi alma. ¿Sí? Fíjese, vamos a ver cómo Dios, algo que Dios busca para bendecirme, una excusa que Dios busca. Váyase ahí a Malaquías 3. Vamos a ver un ejemplo. Aquí nos habla de la obediencia en nuestros diezmos y nuestras ofrendas. ¿Sí? Muchos todavía podemos tener el pensamiento de que, híjoles, de seguro se quieren hacer ricos, ¿verdad? O estamos manteniendo a los pastores, o Dios, ¿por qué me pide tanto? ¿Sí? Dios nos pide a todos por igual, únicamente el 10%. ¿Sí? ¿Usted cree que si Dios, siendo el dueño del oro y de la plata, necesite de lo que yo le estoy dando? Él es el dueño del oro y de la plata, ¿sí? Pero Él quiere ver mi obediencia y que eso no gobierne mi vida. Porque dice la palabra, raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Sí? Fíjese cómo Dios nos quiere bendecir, Malaquías 3, del 10 al 12, dice: traed, nos está hablando el Señor, todos los diezmos al alfolí, o sea, esta canasta. Y dice: y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Dice: hay alimento en mi casa y pruébame. ¿Sí? Yo abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero a veces todavía no tenemos el entendimiento de lo que va a ser para mi bien, para mi bendición. ¿Sí? Hace tiempo platicaba con una conocida que es cristiana y dice: es que yo no diezmo porque no me alcanza para diezmar. Pero ahí ella todavía no tiene bien sus prioridades, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que esta persona siempre está endeudada, préstamos tras préstamos, y como que se le va, ¿sí? Un barril sin fondo. ¿Pero por qué? Porque él dice: yo reprenderé al devorador por ustedes. ¿Sí? Pero de esta manera Dios me quiere bendecir. Pero cuando yo no le obedezco, pues le amarro las manos al Señor, ¿verdad? ¿De qué forma me va a bendecir el Señor? No va a poder reprender, ¿sí? Para que el resto que me quede sea bendecido, ¿sí? Entonces, que Dios nos dé ese entendimiento, ¿verdad? De lo que es para mi bien, y que haya entendimiento, porque dice: te abriré las ventanas de los cielos. Revelación, palabra de Dios a tu vida, a tu casa, a tu familia, voz de Dios, ¿sí? Entonces, no bloqueemos, ¿sí? No estemos parando las bendiciones de Dios, ¿sí? Entonces Dios nos quiere bendecir. Vamos a ver otro ejemplo de que nos habla que la obediencia te va a traer la bendición de Dios, y en todos los aspectos, Vamos a ver ahí el Deuteronomio 28, del 1 al 9, ¿sí? Que ya no voy a andar yo atrás de mis necesidades, ¿sí? De lo que necesito. Es que Dios nos da
las claves y de cómo hacerle, cómo me va a ir bien. ¿Sí? Amén. Dice, bendiciones de la obediencia, precisamente. Vamos a leer el versículo, vamos a leer hasta el 6. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y fíjese lo que dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y acá te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. Pero imagínense todas estas bendiciones. Pero ¿qué dice en el versículo 2? Dice, vendrán sobre ti, ¿sí? Ya no andarás afanado buscándolas, sino que estas vendrán, ¿sí? Vendrán sobre ti y te alcanzarán, ¿sí? Amén. Entonces Dios nos está diciendo cómo, ¿sí? Cómo tenemos que hacerle. Vamos a ver ahora el punto número 2, ¿sí? Vamos a ver 4 puntos, ¿sí? El obedecer, cuando yo obedezco, yo le estoy mostrando a Dios fe, ¿sí? Yo le estoy mostrando a Dios fe. Vámonos ahí a Hebreos 11, ¿sí? 11 versículo 6. Este versículo nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quiénes quieren agradar a Dios? Amén. Entonces ahí está otra forma de agradar a Dios, ¿sí? Por la fe. Amén. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, otra vez, ¿verdad? O que Él premia a los que le buscan. Entonces yo necesito fe, pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si usted quiere que Dios aumente su fe, no descuide la lectura de la palabra, no descuide la comunión aquí en la iglesia, ¿sí? Para que mi fe esté creciendo. La fe, mis hermanos, es acción, ¿sí? La fe es demostrativa, no existe una fe pasiva, ¿sí? Porque si yo digo que creo, pero por decir, no vengo a la iglesia o no busco a Dios, pues no creo que haya mucha fe, ¿verdad? Si yo le digo a Dios que creo en Él, pero no le busco, pues como que está dudoso que tenga fe. Mire, vamos a ir a Santiago, después de ahí de Hebreos, nos habla también de la fe. Vámonos allá a Santiago 2, del 20 al 23. Amén. Del 20 al 23. Dice, la fe sin obras es muerta, ¿sí? Dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y luego vaya al 26, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, ¿sí? Entonces dice que la fe actúa juntamente con las obras, o sea, mis acciones le van a demostrar a Dios que yo le creo, ¿sí? Mis acciones le van a mostrar a Dios, y nos pone el ejemplo de Abraham, ¿sí?
Abraham fue llamado el padre de la fe y fue llamado amigo de Dios, ¿sí? Es un hombre muy impresionante porque Dios le dijo a él, ¿verdad? Sal de tu tierra, sal de tu parentela, le dio una orden. Y dice que Abraham obedeció, dice, sin saber a dónde iba, pero él sabía que Dios lo iba guiando, ¿verdad? Él quiso obedecer a Dios, él le demostró a Dios su fe obedeciendo. También cuando Dios le pidió que le entregara a su hijo, dice que a la mañana siguiente se levantó muy temprano Abraham y salió a hacer lo que Dios le había pedido, ¿sí? Entonces dice que la fe actúa conjuntamente con las obras, ¿verdad? La fe son obras, si no es una fe muerta, ¿sí? No es una fe muerta. Entonces, también nos habla de Noé. Ahí en Hebreos 11 es ¿cómo se llama? Nos habla de los héroes de la fe, de grandes hombres que hicieron cosas muy tremendas por causa de la fe, ¿sí? Pero obedecieron. Entonces va junto con pegado, ¿sí? La fe es obediencia, si no la fe está muerta, ¿sí? O no es fe. Entonces, vamos a ver que la fe activa o la fe con obediencia me dará bendiciones presentes y futuras a mí y para toda mi casa, ¿sí? Si yo obedezco al Señor, voy a tener bendiciones tanto para mí como para toda mi casa. Dice ahí en 2 de Corintios que los padres atesoran para los hijos, ¿sí? Al usted esforzarse por buscar a Dios, usted, aunque vea a sus hijos que no quieren nada con el Señor, va a llegar un momento donde Dios se va a acordar de ellos, ¿sí? Mire, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Vamos allá a Romanos 5:19. Vamos a ver que por la obediencia de Jesús, ¿sí? Por la obediencia de uno, por la fe de uno, vino la bendición para todos nosotros. Por causa de Él, usted y yo somos salvos, somos justificados, ¿sí? Por uno que le creyó al Señor. Romanos 5:19. Entonces, mis hermanos, hermanas, con una persona que le crea a Dios, Él actúa, amén, porque a Él le agrada a los hombres que tienen fe, que le creen. Romanos 5:19 dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre, ahí está hablando de Adán, ¿sí? El primer hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, ¿sí? Fíjese, por Adán entró la maldición a todos los hombres, pero por Jesús entró la salvación y la justificación. Entonces, ¿esto de qué nos habla? Con una persona de tu familia que le crea a Dios, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A veces nosotros pasa muy seguido de que, hermano, ore por mis hijos, ore por mis hijas, pero los principales somos nosotros, que claro, lo vamos a apoyar en oración por sus hijos, pero Dios quiere ver su fe, ¿sí? Dios quiere ver la obediencia. Aquí Él me está dando la clave, ¿sí? Que habrá bendición para mí y que mis hijos alcanzarán misericordia, ¿sí? Ahí en Hechos 3:25 nos dice que por la obediencia de Abraham, fíjese lo que Dios le dijo a Abraham, por todas las muestras de fe, le dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, ¿sí? Por la obediencia de Abraham, dijo, en ti serán benditas las familias de la tierra, ¿sí? Por causa de su obediencia. Y si quiere otro ejemplo para que nos quede más claro, la vida de David, ¿sí? Ahí en 2 de Samuel 7, Dios hace un pacto con David, porque Dios se agradaba de David, porque era un hombre que hacía su voluntad, que se esforzaba por agradar a Dios. Y aquí nos habla después de que se lleva el arca del pacto a Jerusalén, ¿sí? Y le hace un lugar. Pero David era un deseo muy grande de agradar a Dios, ¿sí? De darle a Dios su lugar como el rey, ¿sí? Entonces Dios le empieza a hablar a David. Vamos a leerlo para que vean qué hermoso le habla a ese hombre que buscó hacer siempre la voluntad de Dios. Dios hizo un pacto, porque Dios se agrada de esos hombres. 2 de Samuel 7,
del 12 al 16. Amén. Dice, pacto de Dios con David. Y le dice a David, por medio de un hombre, le dice, y cuando tus días, o sea, cuando mueras, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Qué hermoso, ¿verdad? Que el saber que si tú estás sirviendo a Dios, tu familia va a alcanzar la misericordia de Dios, ¿sí? Tus hijos van a ser enseñados por Dios, ¿sí? Para que ya no estemos, Señor, y mis hijos no quieren, y ya les he hablado de una forma, de otra. Tú solamente sé obediente a Dios. Y a veces tú ya no vas a tener que hablar, porque Dios va a mandar a alguien que les hable. Y Dios se va a encontrar, va a llegar un momento donde se va a encontrar con ellos. Te lo digo por experiencia. Nosotros nos quisimos alejar de Dios, mis hermanos y yo, pero mis papás son hasta la fecha hombres que han querido ser fiel a Dios, que no faltan a la iglesia, que sirven aquí, que sirven allá. Y yo sé que nosotros alcanzamos misericordia por su obediencia, por la fidelidad de ellos. Amén. Amén. Así que si tienes en tu corazón esa, Señor, mis hijos, y a veces oramos con urgencia a Dios, y ten misericordia y guarda. Cuando tú tienes que tener esa confianza, Señor, yo sé que tú te vas a acordar de mis hijos, yo sé que te vas a acordar de mi esposo, de mi mamá, de mi papá. Fíjese, mi abuelita, mi mamá oraba mucho por ella, porque mucho tiempo le habló del Señor y ella no quería nada. Los últimos días de su vida, mi abuelita aceptó a Cristo. Yo creo que fue un día antes de morirse. Entonces yo vi la fidelidad de Dios para con mi mamá, porque mi mamá de repente sí decía, híjole, Señor, pues ya está grande y todavía no te ha recibido en su corazón, pero Dios fue fiel para con mi mamá, ¿sí? Entonces usted tenga esa seguridad de que si usted está en la voluntad de Dios, lo demás va a ser añadido, ¿sí? Dios se va a encargar y usted ya no debe estar afanado, turbado, ¿sí? Sino que esto le va a seguir, las bendiciones le van a seguir, la misericordia nos va a seguir y Dios se va a acordar, ¿sí? Dios se va a acordar de nuestra familia, ¿sí? Vamos a otro punto, dice, la obediencia, ¿sí? Estamos hablando de ese principio de obediencia, me guardará y me mantendrá firme en el día malo o el día que vengan los problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si a usted le dijeron que usted no va a tener problemas al recibir a Cristo, pues está muy equivocado. La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción, ¿sí? Pero dice, confiar, porque yo he vencido al mundo, dijo Jesús, ¿sí? Entonces, sí van a venir aflicciones, ¿sí? Pero si yo estoy obedeciendo, tratando de alinearme a lo que Dios me pide, voy a ser guardado y Dios se va a acordar de mi obediencia. Fíjense, vamos a ver algunas partes de la Biblia. Salmo 20, del 1 al 3. Entonces la obediencia me guardará y me mantendrá firme en el día malo o en el día del problema, de las aflicciones, ¿sí? Salmo 20. Si quiere bendecir a alguien, bendígalo con este salmo, está bien hermoso. ¿Ven? Salmo 20, vamos a leerlo del 1 al 3. Amén. Dice, Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Y luego fíjese el 3, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto y te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo, ¿sí? Pero dice, Jehová te oiga en el día del conflicto, cuando estés en el problema, se acuerde de lo que tú has hecho por él, ¿sí?
y te envía ayuda desde su santuario, porque se va a acordar de tu servicio, se va a acordar de tus ofrendas, de tu obediencia, ¿sí? Porque ahí en el Salmo 41:1 dice, vamos a hablarle, por decir, cuando usted ve alguna necesidad, ¿sí? Cuando ve a alguien pidiendo, ¿sí? Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. ¿Por qué? Porque el que da al pobre, a Jehová presta, ¿sí? Entonces cuando usted venga la necesidad, Dios se va a acordar, Dios va a hacer memoria, ¿sí? Por mi obediencia, ¿sí? Porque hay una parte, me parece que es en los evangelios, donde Jesús les dice, ¿verdad? Yo creo que ya está hablando de estos tiempos futuros, cuando estemos con el Señor, ¿verdad? Porque les dice, porque tuve hambre y me diste de comer, porque estuve desnudo y me cubriste, ¿sí? Y dice, por cuanto lo hiciste a alguno de estos, a mí me lo hiciste, ¿sí? Entonces, Dios se va a acordar de mi obediencia, ¿sí? Vamos ahí a Mateo 7, del 24 al 27. Aquí nos habla también de los tiempos difíciles, ¿sí? Entonces, si usted está buscando hacer la voluntad de Dios, no tema, ¿sí? Porque ahí Dios se va a acordar de usted. Dice un salmo, aunque afligido yo y desamparado, Jehová pensará en mí, Él no se olvida de mí. Amén. Mateo 7, del 24 al 27. Habla de los 2 cimientos. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El que oye las palabras y las hace, ¿sí? Dice, y descendieron lluvias y vinieron ríos, o sea, circunstancias difíciles, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, ¿sí? ¿La roca quién es? Es Cristo. Ahí nos está hablando nuevamente, ¿verdad? Cuando vengan los tiempos difíciles, tú vas a permanecer, ¿sí? Por tu obediencia. Pero ahora lo contrario, el 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina, ¿sí? En uno de los discos que tienen los niños, me gustaba mucho porque había una escena de esta parte de la Biblia y se veía así como una montaña y una casita arriba de la montaña que tenía la Biblia así como si fuera el techo, ¿verdad? Y se veían relámpagos y por abajo truenos y la casita estaba sobre la montaña, estaba bien, estaba a salvo, ¿sí? Y yo digo, es que así es la vida de un cristiano, así debemos de ser, ¿sí? Que en medio de los problemas usted pueda reinar, ¿sí? Que usted pueda decir, yo sé que mi Dios está en los cielos, porque de repente viene Satanás y le dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Sí? Y tu alma toda turbada, Señor, ¿cómo le voy a hacer? ¿Sí? Pero cuando tú conoces a Dios y tratas de hacer su voluntad, tu corazón va a estar confiado, fíjese. Para que vea esto, vamos al Salmo 112, ¿sí? Esto está hermoso y son bendiciones para su vida. Y ya voy a terminar ahí. Pero yo quiero que aprendamos lo que Dios nos quiere hablar, de qué manera Él nos puede bendecir, ¿sí? No hay bendición si no hay obediencia. Aquí nos dice prosperidad del que teme a Jehová, ¿sí? El temor a Jehová no es un temor de miedo, ¿sí? No es un pavor, sino es un deseo de honrarle, de agradarle, de no fallarle, ¿sí? Ese es el temor a Dios, un deseo de honrarle. ¿Y de qué manera le honro? Con mi obediencia, ¿sí? Haciendo lo que a Él le agrada. Fíjese.